Oseas capítulo número 2, versículo número 14, vamos a leer hasta el versículo número 23. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le haré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baalí, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Señor. En aquel tiempo responderé, dice el Señor. Yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, el vino y al aceite. Y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruhama, y diré a Lo Ammi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Vamos a orar pidiéndole al Señor, escúcheme bien, que nos seduzca, que nos atraiga, que Él tiene ese poder, que Él lo haga en cada uno de nosotros. Padre, hoy damos gracias por este tiempo en el cual tú nos permites reunirnos en tu nombre, en nombre de Jesús. Te pedimos que tú seas obrando hoy en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras vidas, de nuestras mentes. Padre, sedúcenos. Te lo pido hoy en el nombre de Jesús, sedúcenos, atráenos a ti, Señor. Haz lo que tengas que hacer, pero atráenos a ti y a cada persona que escuche este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tome asiento. Bien, cuando uno se acerca a la Biblia, normalmente se extrae un mensaje acerca de Satanás hacia las personas. Y ese mensaje es que Satanás busca seducir al mundo para llevarlos tras sus deseos y sus pasiones. La Biblia nos muestra claramente cuál es el deseo de Satanás. En la Biblia encontramos textos como en Isaías y en Ezequiel, en donde tradicionalmente se han tomado para hablar acerca de Satanás. Por ejemplo, en Isaías se está hablando acerca de un rey, el rey de Tiro, y se dice tú, querubín protector. Algunos dicen no, pero aquí no está hablando de Satanás, sino que está hablando de el rey. Y es verdad, porque esa profecía es para el rey. No obstante, si nosotros tenemos en cuenta que el pecado no comenzó acá en la tierra, sino que el pecado comenzó en el cielo, vamos a poder entender al momento de leer la Escritura. Me explico un poco mejor. Cuando nosotros comenzamos a pensar dónde comenzó el pecado, pues nosotros nos remitiríamos a Génesis, que es donde comienza la historia del pecado en el hombre. Pero cuando nos fijamos en la narración que hay acerca del huerto del Edén, allí nos damos cuenta que aparece un personaje que es la serpiente. Y la serpiente, gracias al libro de Apocalipsis, sabemos que se refiere, dice, a aquel que es Satanás, que es el diablo, el enemigo, aquel que también es llamado la serpiente antigua o el dragón. Entonces nos hace referencia al Génesis. De tal manera que esta serpiente en Génesis nos debería hacer pensar en Satanás. Pero quiere decir que Satanás tentó al hombre, tentó a la mujer, y estos fueron seducidos por sus deseos y cayeron allí en esa tentación. Sin embargo, Satanás es un ángel caído que también fue creado por Dios. Dios no lo creó malo, pero lo que Dios sí hizo fue que en su amor, al igual que a usted y que a mí, nos dio una voluntad. Y con esa voluntad nosotros escogemos seguir los preceptos de Dios o rechazar los preceptos de Dios. Usted es libre de hacerlo. Usted no está obligado a seguir los preceptos de Dios. Eso téngalo usted claro. La Biblia dice qué es lo que nos beneficia, qué es lo que nos da la vida. Seguir los preceptos de Dios.
Que cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor adquirimos vida, pero no solamente esta vida física, sino que trae una vida espiritual. Así que como Dios creó también los ángeles con esa voluntad, Satanás tomó la decisión de apartarse del lugar que Dios le dio. Cuando usted lee la carta de Pedro y Judas, usted se va a dar cuenta que Satanás y sus ángeles abandonaron el lugar que Dios les había dado. Y por eso se hallaron pecadores y rebeldes delante de Dios. Ahora bien, cuando Dios crea las cosas, a cada cosa le da un lugar. Al sol le dio un lugar, a la luna le dio un lugar. Sin embargo, entre el sol y la luna hay una diferencia con usted y conmigo, porque el sol y la luna no tienen voluntad. Sin embargo, hacen la voluntad de Dios. ¿Es claro? Dios puso el sol para brillar y el sol brilla. Él puso la luna para que mostrara el resplandor del sol y brillara de noche. Y eso hace. Sin embargo, no tiene voluntad. Pero a nosotros sí nos fue dada la voluntad y a los ángeles también les fue dada la voluntad. Y Satanás decidió abandonar el lugar. El sol no puede abandonar su lugar, pero los ángeles sí pueden abandonar su lugar. El lugar que Dios les dio, la labor que Dios les dio, la responsabilidad que Dios les dio. Nosotros como seres humanos también tenemos voluntad. Y por eso fue tentado el hombre, porque podía elegir. Así que el hombre había recibido la palabra de Dios. ¿Esa palabra de Dios cuál es? No comerás. ¿Y qué tenía que hacer? No comer. Ya, fácil, no comer. Sin embargo, Satanás viene con una palabra contraria. ¿Qué? Coma. Pero le añade algo, le añade el picante. Y no es que la palabra de Dios no tenga sazón, sino que hay cosas que son ricas que tientan, pero son malas. Hay cosas que son deliciosas, pero son malas, son dañinas. ¿No? Por ejemplo, no hay nada más delicioso para el paladar mal acostumbrado que haber comido algo de grasita y luego algo de dulce. Son una compañía deliciosa, ¿no? Un pollito frito allá en Kentucky, no sé, en Frisbee. Usted y come ese apanado, hamburguesa apanada. Y luego usted va saliendo y está el postre, ¿no? El dulce. Y esa combinación al paladar, eso hace... Y usted, uy, qué rico. Una vez al año no hace daño. El problema es que es una vez al día. Eso hace daño, ¿no? Y así es el pecado. Entonces Satanás lo que le está diciendo al hombre en el huerto es, coma, pero le pone el picantico, ¿no? Eso que seduce, esa grasita y ese dulcecito que usted, ay, bueno, qué rico, pero la embarré. No, y viene el cargo de conciencia, viene la acusación, viene la condena. Que la acusación, entre otras cosas, es buena. Porque la palabra de Dios dice que Él nos dio a nosotros algo que se llama conciencia. Y la conciencia nos acusa, nos está diciendo que, hey, está yendo por un camino que no es. Por eso la Biblia también habla de una conciencia cauterizada, es decir, que ya no hay alerta, sino que ya la persona se entrega al pecado y no pasa nada, porque tiene la conciencia como cauterizada. Entonces Dios nos da la conciencia, nos da el poder de decisión. Y Adán y Eva fueron seducidos por Satanás. Satanás ya había sido seducido y había seducido a otros. Dice la palabra de Dios que hizo multitud de contrataciones en el cielo, así que llevó a otros ángeles a rebelarse ante Dios y fueron expulsados. El hombre también abandona la palabra de Dios, por lo tanto también es expulsado del huerto del Edén. Por lo tanto la comunión entre el hombre y Dios quedan separados, porque Satanás logró seducir. Si usted puede decirlo conmigo, se le queda más grabado. Satanás logró seducir al hombre y también a los otros ángeles. Venga, yo le tengo un negocio, lo sedujo. Yo retengo el negocio. ¿Y qué es seducir? Eso es algo que vamos a aprender hoy. Sin embargo, siempre estamos orando, Señor, ayúdanos para soportar la tentación, las seducciones de este mundo. Ayúdanos para resistirlas, para no caer en ellas. Pero en este texto que hoy vamos a hablar, aquí quien seduce no es Satanás. Aquí quien seduce es Dios. Y por eso el título de esta prédica es Seducidos por la cruz. ¿Pero qué significa seducir? Y cuando comprendamos qué significa seducir,
vamos a tener más armas para enfrentar al enemigo y vamos a tener que tomar una decisión, y es si nos dejamos seducir por Cristo Jesús. El pueblo de Israel está sometido en un momento en el cual están apartados de Dios, separados. Unos conscientes y otros inconscientemente se están resistiendo a la voluntad de Dios. Pero Dios envía al profeta Oseas y le manda una tarea muy difícil. Y es que tenga que casarse con una mujer la cual sea prostituta. No es claro si ya lo era o se prostituyó después de casada. No es claro. El caso es que ejerce la prostitución. Porque está Lo Ammi y Lo Ruama, que dice, ustedes son hijos de prostitución. Es decir, que esta mujer no era fiel a su esposo, sino que se entregaba a sus amantes. No a su amante, a sus amantes. Y en la anterior sesión de Oseas, nos dimos cuenta que Dios terminaba con una frase demasiado dura, demasiado difícil. Lea conmigo el versículo 13, como dice. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice el Señor. La voy a leer en PDT para leerla un poco más, con un lenguaje un poco más actual. La castigaré por haber quemado incienso para adorar a los dioses falsos. Esos son los Baales. Ella se adornaba con anillos y joyas para ir tras sus amantes y se olvidó de mí. Esto dice el Señor. Es una palabra triste, ¿no? Porque es la dificultad que podría llegar a presentar Oseas es que está hablándole al pueblo y está tratándolo como una esposa, y le está hablando a Oseas al mismo tiempo, y le está hablando a través de Oseas al pueblo, y entonces como que uno tiene que estar leyendo concentrado. Y entonces está diciendo Dios al pueblo, y este pueblo se iba tras otros dioses, otros Baales, otros señores, eso significa Baal, señor, se iba tras estos señores y se iba decorada. ¿Cómo dice acá? ¿Y decorada con qué? Con anillos y joyas, ¿no? Entonces se ponía sus anillos, o sea, una mujer bien distinguida, ¿no? Su perfumito, bien lindadita, se alisaba el cabello, ¿cierto? La ropa, que la arruga, sacaba la plancha de vapor para no tener mancha ni arruga, ¿cierto? Y se ponía las joyas que ¿quién le había regalado? Su marido. Pero se vestía linda para sus amantes. ¿Qué opina esa señora? Ay, ay, ay. Pero resulta que la iglesia también cae a veces en eso. La iglesia, por ejemplo, recibió el don de palabra para poder comunicar la palabra a los demás, para poder enseñar a los demás acerca de Dios. Pero en vez de utilizar esa palabra para darle la gloria a Dios, utiliza esa palabra para manipular a las personas y separarlos de Dios. ¿Se da cuenta que con las mismas joyas también? Y se viste bonita, ¿no? Y entonces hay buenas canciones, te doy gloria, gloria, y sí, muy chévere, pero cuando llega el mensaje se utiliza para separar a otros Baales. Y la iglesia comienza a dejarse cautivar por otros Baales. Sí, yo soy de Cristo, pero los Baales la están llamando, ¿no? La están acercando, venga. ¿Usted quiere buscar de Dios? Busque de Dios. Eso del Espíritu, ¿no? Es mejor la carne. A la final estamos en la carne, ¿no? Pídale a Dios. Y entonces comenzamos a dejarnos seducir, olvidándonos de nuestro amado. Pero no es sino que tengamos falta de algo y los amantes, ¿qué van a hacer? Se van a otra. Porque ese es el abuso de los amantes, que buscan a una que ya tenga su sustento y solamente la usan y luego la abandonan. El carácter de un esposo y evidentemente de una esposa también no es ese. Por eso cuando uno recibe el pacto en el matrimonio, ¿qué dice? En la muerte y en la vida. Perdón, en la vida hasta la muerte, en la salud y en la enfermedad, en la escasez y en la riqueza, en el disgusto y en el gusto. En todo momento. Esa es la diferencia del carácter del esposo, que el esposo es ¿qué? Fiel. El amante es como este atril. El esposo es como esta pareja. Es la diferencia del carácter. Y está diciendo, se fue tras sus amantes y se olvidó de mí. Y entonces ahora dice, pero, hey, tengo una noticia. Dios dice, les tengo una noticia.
Dice, miren bien. Bueno, yo lo estoy traduciendo ahí, miren bien. Ahí lo que usted va a leer en Reina Valera es, pero he aquí. ¿Eso qué significa? Hey, miren bien. O sea, está diciéndole a todos, hey, presten atención, miren bien. ¿Qué dicen? Yo la traeré. ¿Qué significa yo la traeré? Yo la seduciré. Quiere decir que no es fácil de convencer. Hay que, ¿qué hacer? Seducirla, porque está cegada por el deseo de sus amantes. Está entregada a sus amantes. Yo no sé, pero esta es una situación en la cual Dios se está mostrando muy amoroso, pero me parece una situación difícil. Porque Él está seduciendo ¿a quién? ¿A una mujer cualquiera? A su esposa. O sea, le está diciendo, vuelve a mirarme, ámame. Pero ella, ¿a quién está mirando? A sus amantes. Esto es una labor muy difícil. Yo no sé si esto sirviera para una consejería de parejas en donde alguno fue infiel. Sedúzcala, sedúzcala, enamórelo, recupere. Uy, padre. Entonces lo seduce. ¿Cuál es la acción de seducir? ¿Cuál es el propósito de seducir? Quebrantar su voluntad. O sea, uno seduce hasta que ¿qué? Quebranta la voluntad. Entonces, para que usted me entienda, usted va pasando, usted va por el centro comercial y usted va solamente a comprar el arroz que se le acabó. El arroz. Y usted se encuentra a un vendedor en una puerta. Siga sin ningún compromiso, mídase. Y usted no. Va juiciosamente, compra el arroz, se devuelve y va a cambiar de lugar porque sabe que lo van a seducir. Y el vendedor sale, mídaselo. Y usted, no. Pero se deja seducir. Cuando usted entra a la tienda, ¿qué han logrado? Quebrantaron su voluntad. ¿Entiende qué es seducir? Quebrantar la voluntad. Eso es seducir, quebrantar la voluntad. Es decir, usted tenía firme un propósito, entonces quebranta la voluntad. Mire que así también es como hace el enemigo. No, yo quiero agradarle al Señor, yo quiero agradarle al Señor, yo quiero agradarle al Señor, yo quiero agradarle al Señor. Estos chicos que están allá afuera, por los cuales usted y yo tenemos que empecinarnos en pelear por ellos, no se deje vencer. Haga su mejor esfuerzo por ellos y también por su esposo, su esposa que está al lado, o por su hermano, por su tío, por su familiar, por su amigo que está al lado. Bueno, Señor, queremos ser la iglesia por la cual cuando tú regreses nosotros seamos llevados. Yo lo deseo, Señor. ¡Ay, qué delicia! Pero en el camino somos seducidos por el enemigo. Deje de creer en Jesús. Deje de creer. Y Él está buscando ¿qué? Quebrantar la voluntad. Pero aquí en este caso es Dios. ¿Qué más significa seducir o atraer? Persuadir. Venga, que no quiero. Venga, que no quiero. Ay, venga, que no quiero. Que venga. Así es el Señor. Acá están hablando de Dios. Y Él comienza, venga, lo comienza a persuadir, ¿no? ¿No tiene plata? Mire que usted se merece lo mejor, llévelo, llévelo. Antes dijo que sin compromiso, ahora le está diciendo, no tiene plata, llévelo. Aquí le damos el crédito sin intereses, con solo su cédula. Llévelo, disfrute. Usted se merece ese iPhone 14, que solamente lo va a utilizar para tomarle fotos y llamar. No le va a usar nada más, pero le vale 6 millones de pesos. Llévelo, lo paga en 2 años, no se preocupe. Le vendemos el seguro antirrobo. Bueno, antirrobo no, para el robo. Llévelo. Y usted se lo lleva. Y al mes siguiente, ¿yo qué hora resulté con esto? Le quebrantaron la voluntad. Le quebrantaron la voluntad. Y usted tenía firme cuidar su economía. Y usted tenía firme guardarse para Dios. Pero quebrantaron su voluntad. Le persuadieron. ¿Qué más significa atraer? Hacer cambiar el rumbo. Usted va hacia allá, ya compré el arroz, ya voy hacia allá y usted termina yendo hacia allá. No, le cambiaron el rumbo. ¿Qué significa persuadir? ¿Qué significa atraer, seducir? Hacerlo tambalear en su decisión. Hacerlo mover, es decir, usted ya no es firme, ya no es, escuche, fiel.
Porque dejarse tambalear significa que usted ya no es fiel. Ya no es fiel. Entonces lo sedujo. Usted iba fiel a un pensamiento y se dejó seducir. Lo hicieron tambalear. Significa hacerlo quedar errante. ¿Sabe qué es errante? Sin rumbo. Es decir, que usted iba seguro y de un momento a otro, ¿qué pasó? ¿Y ahora qué hago? Y a eso le llamamos confusión. Señor, no entiendo, no te escucho. Háblame. Entonces nos tienen ¿cómo? Confundidos. Y dice la Biblia que el enemigo viene a poner ¿qué? Que él oscurece el entendimiento para que no nos resplandezca la luz del Evangelio. Eso significa atraer. Y aquí nos está diciendo que quien quiere que usted quede confundido, sin rumbo, que tambalee, que sea quebrantada su voluntad, ¿es quién? Dios. Pero ¿cómo así? ¿Qué quiere Dios de mí? Pues que usted está, bueno, esta mujer, Gomer, está yendo hacia sus amantes. ¿Qué quiere el Señor ahora? Quebrantar su voluntad para que venga ¿quién? A Dios. Que quede sin rumbo. Y ya va a entender por qué quiere que quede sin rumbo. Que quede confundida. Que no se vaya tan claramente tras sus amantes. Porque dice así, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré ¿a dónde? ¿Por qué necesita que quede sin rumbo? Para llevarla ¿a dónde? Al desierto. Y en el desierto es el lugar donde no hay nada. Y en el desierto es el lugar donde donde no hay nada que produzca vida a largo plazo. Es decir, usted no puede cultivar en el desierto, o sea, no puede pensar en quedarse en el desierto a largo plazo. Seguramente puede encontrar un cactus, lo rompe y saca el agua, perfecto, sí. Y si tiene una flor y la flor es comestible, pues se la come, perfecto. Y si la flor está muy carnuda, le quita una espinita y se saca la carne, listo, está bien. Pero ya se acabó. Usted tiene que seguir en el desierto, no puede cultivar ahí. Tiene que seguir avanzando, es decir, que usted ¿cómo queda? Errante, y después de un momento se le acaban los recursos, se le acaban las joyas, y se le acaban los anillos. Y allí en el desierto es a donde Dios quiere seducir a su pueblo a llevarlo. ¿Por qué? Porque estando en la casa no le pusieron cuidado. Pero en el desierto es donde van a acudir a él. Porque cuando usted está en el desierto, ¿qué van a hacer los amantes? Le dan la espalda. Pero aunque este pueblo se estaba yendo tras los amantes, Dios no le daba la espalda al pueblo. ¿Qué estaba haciendo? Seduciéndolo. Vengan a mí. Seduciéndolo. A mí me parece, yo no sé, pero yo estudiando esto, yo decía, Señor, tú haces eso. A mí me parece que eso es como, no sé, como, oiga hermano, pero respétese a usted mismo. Algo así pensaba yo. Sin embargo, en el estudio lo comprendí. Yo deseo que usted lo pueda comprender. Y entonces él lo seduce, ¿no? Venga. Pero no. El hombre sigue yendo hacia sus otros amantes y se viste con lo que Dios le ha dado. Mire que puse el ejemplo espiritual, pero le voy a poner el ejemplo físico. ¿Quién le dio a usted la vida? Y si le preguntamos a todo el planeta, ¿quién le dio la vida? Dios. Y el que no quiera creer que fue Dios, yo le diría, ¿usted se hizo a usted mismo? No. Entonces digamos que lo hizo algo, si no quiere decir Dios, algo lo hizo. Y ese algo que lo hizo a usted también hizo las plantas, el oxígeno, los animales. Y usted se adorna, se decora de todo ello, pero no honra a eso que lo creó. ¿Entiende que es la historia de la creación? ¿Entiende que es la historia de Israel? Y que también puede ser la historia de la iglesia. Y que también puede ser la historia mía. Que con todo lo que Dios nos ha dado y lo ignoramos. Un ejemplo y ya salgo de los ejemplos de este momento. Ven, acércate a Dios, a lo que sea, a la oración, a leer la Biblia, a servir en la iglesia, a lo que sea. No puedo porque tengo que trabajar. ¿Y usted cree que Dios creó el trabajo para maldición? Él lo creó para bendición.
Así que ¿por qué utiliza ahora las joyas y los anillos que Dios le dio para ignorarlo? Es esa mujer que se viste más bien para sus amantes con lo que Él nos da. Y entonces Dios, ¿qué hace? La seduce para llevarla a dónde? Al desierto. Y en el desierto quebrantar su voluntad. En el desierto hacer que se sienta confundido. En el desierto hacer que usted se siente tambaleado, es decir, sin firmeza en sus pies. Allí le quiere hablar a dónde. Siga leyendo conmigo. La llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. ¿Sabe qué significa hablar a su corazón? Significa, tiene dos formas de leerlo. Significa destruir o ternura. ¿Cuál le gusta? Cuando dice que le hablaré al corazón, significa entender lo más profundo de la seducción. Cuando usted seduce, ¿a dónde tiene que llegar? A lo más profundo del ser. Allá. Entonces, por si usted no es consciente de lo siguiente, cuando usted está viendo televisión, a usted lo están bombardeando con tres cosas principalmente. Con placer, es decir, viaje. Con salud, desde la estética hasta la salud. ¿Sí? Ni altertos, desde eso hasta quítese las arrugas. Todo es salud. Y tres, crecimiento personal. Lo están seduciendo constantemente. Dentro del placer está la comidita. Entonces usted ve todo rojo, rojo y amarillo, rojo y amarillo, rojo y amarillo. Y usted llega a las grandes superficies, rojo y amarillo, y eso usted le despierta. Y usted dice, pues yo no sé por qué estoy salivando. Y usted, y usted, pero es una pantalla lo que usted está viendo y usted se siente seducido. Pero a ellos no les interesa llegar a sus ojos, les interesa llegar a dónde? Acá, vencerlo y hacerlo a usted esclavo de algo. Eso es seducirlo. Quiere decir que le hablaron ¿cómo? Con ternura, hasta el momento en que lo destruyeron. ¿Entiende esa ternura? Dios quiere hacer eso con su iglesia y con el hombre. Quiere hablarle con ternura hasta el momento en el cual quede destruido. Y en el momento en el cual quede destruido, diga, Señor, me has vencido. Me rindo ante ti. Por eso clamábamos que, sedúceme, Señor. Sedúceme. Háblame con ternura hasta que me destruyas. Háblame con ternura hasta que rompas todo lo que me separa de ti. Háblame con ternura hasta que quebrantes los pensamientos que me separan de ti, dice primera carta de Corintios. Porque nuestras armas no son carnales, sino que son espirituales, para destruir los argumentos que Satanás ha puesto en nuestra mente, para deshacer los argumentos de Satanás. Es decir, que Dios con su palabra nos está hablando constantemente con ternura, pero el deseo de Dios es destruirnos. Y que nosotros podamos pronunciar lo que dijo Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Porque solamente cuando Él crezca en mí es que yo me sentiré satisfecho, pleno, lleno. Y entonces, dice luego el versículo 15, y le daré sus viñas desde allí. ¿Desde dónde le dará las viñas? Desde el desierto. Esto es algo que no se puede entender, es decir, que él estando en el desierto no van a poder cultivar, pero Dios los sustentará. En el desierto. En el desierto es donde Dios le quita todo, pero no es porque Dios sea un Dios mansalvero, perdón la palabra, no es porque Dios sea un Dios cruel que quiere verlo sufrir, sino porque Dios por misericordia quiere ¿qué? Seducirlo para salvación. Sin embargo, al decir que le va a dar la viña en el desierto, quiere decir que Él no quiere que usted muera. Es decir, esta enfermedad no es para muerte, esta enfermedad es para vida.
esta enfermedad es para su gloria, esta enfermedad es para que Él sea exaltado, este desierto no es para que usted muera, este desierto es para que usted sea quebrado, destruido, pero no muerto, y ponga la mirada en Él. Ahora, un pequeño paréntesis. ¿Usted quiere vivir ese momento de tanta angustia? Yo no. Pero cuando somos tercos y necios y lo reconocemos, es necesario decirle, Señor, seduce. Y entienda que eso implica llevarlo a que le hable tiernamente hasta que lo destruya. Y yo prefiero ser destruido que perderme. Yo no quiero que me seduzca el enemigo, aunque él lo va a hacer, pero no me quiero dejar seducir por él. Si me quiero dejar vencer por alguien, que sea por mi Señor. Pero si yo sé que Él es lo mejor, pues no vale la pena resistirme. Ya, caiga en la seducción. Haga cuando lea como Cantar de los Cantares. Él preparó allí el lecho, la morada con amor, la perfumó para que usted entre y se encuentre con el amado. Y estando con el amado, usted pueda tener una intimidad con Él. Usted pueda disfrutar de sus palabras al oído, diciéndole cuánto nos ama. No se resista. No se resista. Esa es la labor del tonto, resistirse. Dice una amiga de mi esposa, el amor de Dios es gratis y nadie lo quiere recibir. Y es gratis, pero los amores que sí cuestan y que nos maltratan, eso sí, vénganos en tu reino. Pero el reino de esta tierra, Él nos está seduciendo. Y entonces dice que el valle de Acor, ¿sabe qué es el valle de Acor? Ay, Padre mío. Leamos Josué capítulo 7. Versículos 6 al 10. Josué capítulo 7, versículos 6 al 10. Y fíjese que estaba Josué fue encomendado para ir a entregar la tierra, a conquistar la tierra al pueblo. Y tenía una promesa de Dios. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. Si Dios le dice a usted que va a estar con usted, ¿cómo se siente usted? ¿Feliz? ¿Confiado? ¿Con respaldo? ¿Cierto que sí? No tema, que Jesús antes de irse dijo, no teman, yo he vencido al mundo. Y al finalizar de Mateo dice, y aquí, yo estaré con ustedes todos los días. O sea que Él también nos lo dijo. El principio de Mateo, como dice, Emmanuel, Dios contigo. Y entonces aquí Israel, ¿qué dice? Se preparan para las armas y van a ir a pelear. Pero Dios les había dicho algo, no tomen nada que sea anatema. ¿Qué era anatema para esta historia? Era lo que estaba dedicado a otros dioses. Pero ese anatema, ¿qué iba a ser sobre el pueblo de Israel? Cógeme. Y entonces hubo un gatico que se dejó seducir. Y dice así, versículo número 6 al 10. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca del Señor hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. ¿Por qué? Preguntaría usted. Pues porque ellos fueron a la guerra y Dios dijo que estaba con ellos y perdieron. Perder en una guerra, ¿qué significa? Que hay muertos. O sea que hay hermanos que cayeron en el tiempo. Y Josué se rompe. ¡No! ¿Pero por qué? ¡Ah! Y los ancianos también. Y le reclaman a Dios. Versículo número 7. Y Josué dijo, Señor, Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos. Vuelto la espada significa que la guardaron y salieron corriendo, porque les dio miedo, porque no se sintieron respaldados, porque se sintieron débiles. ¡Ay, Señor mío, ahora yo qué voy a hacer! Versículo 8. ¡Ay, Señor, qué diré! Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos, porque los cananeos y los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Josué
de manera sabia está entendiendo que lo que está en juego no es el propio pueblo, porque sabe que Dios se puede levantar otro pueblo. Pero lo que está en juego es el nombre de Dios. ¿Qué va a pasar con tu nombre? Señor, mira que la iglesia clama y nada pasa. ¿Por qué, Señor? Tú dijiste que estabas con nosotros. Tú dijiste que tú nos ibas a responder. Y estamos avergonzados delante de nuestros enemigos. La iglesia escondida, que nadie sepa que soy cristiano, que nadie sepa que amo a Jesús. La iglesia está avergonzada de ti, Señor. ¿Pero qué es esto? Mejor nos hubiéramos quedado en el mundo para no hablar de Cristo y ahora avergonzarnos. Mejor nos hubiéramos quedado en el mundo. Y viene la respuesta de Dios, versículo 11. Israel ha pecado, 10. Y el Señor dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Escuche esa frase. Josué está, ¡ay, Señor! Y Dios le dice, levántese usted porque, Dios quiere que nos postremos, eso es adoración. Pero hay momentos donde Dios le dice, no. A ver, hermano, le falta entendimiento, párese a ver. Sí, muy chévere la adoración, pero no. Párese. Es como usted venir, Señor, aquí vengo a rendirte culto, y Dios le diga, ahora sí viene a rendir. No, párese a ver, vamos a hablar, listo, vamos a hablar cara a cara. Yo le voy a enseñar, porque yo soy Dios. Vamos a hablar cara a cara, versículo 11. Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Dios no es, ¿qué pasó? No, Dios tiene todo claro. Con Dios las cosas van en serio, con Dios no jugamos. Ay, era broma, Jesús. No, Él es un Dios, Él es fuego consumidor. Y dice el versículo 12, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Fíjese que está diciendo no podrán hacer frente a sus enemigos. No es que Dios no pueda, es que ustedes no pueden. ¿Por qué? ¿Porque Dios no quiere? ¿Es porque Dios no quiere? Mire, la cosa es fácil. Dios dice, ustedes entrarán allá, no tomarán ningún anatema. Y he aquí, ustedes vencerán porque yo estoy con ustedes. Dios ya que dio la palabra. Una vez que Dios da la palabra, esa palabra no cae en tierra y se seca. Cuando Dios habla, la palabra queda andando porque es una palabra que es viva. Es decir, la palabra queda ahí, entonces la palabra de Dios está ahí, la promesa de Dios está ahí. ¿Qué tiene que hacer el pueblo? Ir, entrar, hacer lo que Dios le dijo y la palabra actuará en ellos. Pero tan pronto ellos quebrantan el pacto, la palabra sigue ahí y no los alcanza. Porque no han guardado, ¿qué? El pacto. Esta mujer llega hasta el desierto, se siente desorientada, ¿pero por qué, Señor? Porque la palabra que yo te di no puede alcanzarte porque no has guardado mi pacto. Cuando vuelvas a mi pacto, la palabra te alcanzará. Porque la palabra está dada. Nosotros no tenemos que decirle al Señor, Señor, tú dijiste, es que tú lo dijiste. Dios, yo creo, me imagino ahí, pues a mí no se me ha olvidado, fresco. Pero nosotros le oramos a Él como si se le hubiera olvidado. Tú, aquí lo dice, mire, le voy a dar hasta la cita para que se acuerde. ¿Por qué le oramos hacia Dios? Dios no es un desmemoriado. Debemos ponerles más cuidado en donde dijo, y guardarás el pacto y mi palabra estará contigo. O sea que el problema no está, tú dijiste, no, más bien, John, acuérdese, hermano, acuérdese lo que él dijo, no él. Dios no es mentiroso, Dios no se arrepiente. Esta mujer se fue tras sus amantes porque se olvidó de las palabras de su esposo, se olvidó del pacto con su esposo. Tiene que volver, pero como no quiere volver, está ciega, tonta, sorda y muda, Dios tiene que seducirla con ternura, hablarle al corazón, hasta destruirla. Y entonces, lo que queremos saber es por qué Dios les dice, el valle de Acor será llamado por esperanza. Versículo número 22. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaban escondidos en su tienda, y el dinero debajo de ellos. Cuando dice y estaba escondido, usted dirá, espera, aquí falta algo. Sí, un ídolo estaba escondido en la tienda de un gatico. Ese gatico que se dejó seducir.
Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante del Señor. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, así se llamó el gatico, hijo de Zera, el dinero, el manto y el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Es decir, lo que él hizo, ¿qué hizo en él? Lo turbó. Otra forma de decir esto. ¿Lo qué? ¿Por qué nos trajiste la desgracia? Hoy el Señor te traerá la desgracia a ti. Cuando nosotros nos olvidamos del pacto de Dios, ya no estamos en la gracia del Señor. Viene la desgracia. Ojo, acabé de decir la gracia, no me refiero a la gracia de Salvador. Estoy hablando de todo su favor, todo su querer estar a andar con nosotros. ¿Me hago entender? Y entonces ya no puede actuar eso en nosotros. Ya no puede actuar eso en nosotros. Y entonces dice el versículo número 25, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete ahora el Señor en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. ¿Qué hicieron? Los mataron. Suena duro, ¿cierto? Suena duro. Y damos gracias a Dios porque ya no estamos en esa época. Sin embargo, muchas personas se dejan perturbar por esto y no por lo anterior. ¿Cómo es posible que Dios permita que anulen toda una familia? Malvado ese Dios. No, malvado usted que no quiere comprender lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros nos guardemos. ¿Y por qué anularon esta familia? Jesús lo va a decir de una manera tierna en el Nuevo Testamento. Cuando dice, ¿sabe por qué es necesario acabar el mal en un momentico? Porque una sola gota de levadura leuda todo. Yo no veo pornografía, pero pues déjeme observar a estas nenitas en esos vestidos de años tan lindos. Un poquito de levadura comienza a leudar toda la masa. Hermano, no haga eso, no. Son los deseos. Un poquito de levadura. Voy a orar de afán, pero oré. Un poquito de levadura. Si usted trata con irrespeto a Dios en un poquito, eso comienza a crecer y a crecer y a crecer. Es mejor que usted coja y mate eso de raíz. Venga ante el Señor. Padre, quítame esto, yo no quiero caer en eso. No. Tan pronto usted se note que trató a alguien con desdén, a alguien mal, arrepiente. No, venga, Señor, porque si usted lo encuba, eso comienza a proliferarse. Y comienza a dañarse hasta el punto que lo puede hacer a usted apartar absolutamente de Dios. Una sola gotica de levadura leuda todo el pan. Una sola gota del río Bogotá que caiga en el tanque de su casa y usted no se bebe esa agua, estoy seguro. Usted no dice, pero era una gotica. Usted no se la toma. No se la toma. Porque usted entiende que una sola gotica le da. Y entonces, dice el versículo 26, y le levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y el Señor se volvió del ardor de su ira. Quiere decir que no ejecutó la ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. ¿Qué significa el Valle de Acor? Turbación o desgracia. Así que ahora en Oseas, ¿qué es lo que está prometiendo el Señor? Que el Valle de Acor será ahora el Valle de ¿qué? De esperanza. Estoy leyendo el versículo 15 en Oseas, capítulo número 2. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de la desgracia por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. ¿Qué quiere decir? Que volverá a ese primer amor en donde estaba dedicado a él, en donde estaba, le respetaba, le honraba, solamente tenía ojos para él. Allí volverá, pero era necesario haberlo llevado ¿a dónde? Al desierto. Ahora, ¿Dios llevó a Israel al desierto? No lo volvió a llevar al desierto. Pero sí lo llevó como esclavos ante otras naciones. Ese es el desierto. Y allí se acordaron de Dios. Por eso el Salmo de hoy decía, acuérdate, Señor, del templo de Jerusalén.
y hablaba como si no estuviera. Pero es uno de los pocos salmos que con mucha seguridad se le atribuyen a David. Es decir, que el templo no existía, pero sí estaba la carpa de la época de David. Pero hay otro momento en los cuales en los salmos usted se da cuenta que el pueblo de Israel está como esclavo y extrañan a Jerusalén. Es decir, que Dios cumplió después la palabra que le dio a Oseas. Ahora, ¿todo esto qué tiene que ver, mis amados? Dios nos habló a través de su Hijo, Juan capítulo 10, versículo 9. Y en Juan capítulo 10, versículo 9 dice así: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá. Y entrará, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús le está hablando a una gente que no son ovejas, pero que le están diciendo: crean en mí, y yo seré su pastor, y ustedes serán mis ovejas. Y luego de eso, ¿qué les dice? Yo soy la puerta. Es decir, aunque ustedes me ven como un hombre común y corriente, aunque yo no soy ese amante que los está trayendo, yo soy la puerta, aquella puerta que les da libertad y que los lleva a esos pastos delicados donde usted puede descansar. Yo soy la puerta. Venga y entre por mí y se va a poder acercar al Padre. Apartados de mí están en el desierto, pero si vienen a mí, se pueden acercar al Padre. Yo les daré la viña, yo les daré el pan, yo les daré beber. Eso está diciendo el Señor Jesús. Yo soy la puerta. Nosotros en algún momento fuimos. Yo espero que nunca seamos. Y si lo llegamos a hacer, que recordemos esta palabra. Sedúceme, Señor. Jesús vino a seducir la humanidad. Jesús vino a hablarle a la humanidad de tal manera que se quebrantara la humanidad. Jesús habló con amor. Imagínense, le trajeron a una mujer adúltera. Siempre hablamos de la pobre mujer adúltera. ¿Qué embarrada con esa mujer adúltera? Famosa por su adulterio. No, famosa por su salvación. Trajeron a esa mujer adúltera y ella recibió o tuvo la oportunidad de recibir la salvación, porque el texto no es claro en que si recibió la salvación. Él le dice: levántate y no peques más. Ella tenía que tomar la decisión. Pero si Jesús la sedujo a ella para que escogiera otro camino, a ella, que por ley debería ser asesinada, por la ley de Dios, ¿con cuánto más amor o mejor no cree que usted también tiene la oportunidad de ser enamorado por Él? Si ella, que merecía la muerte ahí físicamente, porque todos merecemos la muerte por nuestros pecados, pero ella merecía la muerte inmediata por ser adúltera, ¿no cree que usted también, Dios está dispuesto a perdonarla? ¿A que viva para Él? Amado, si usted tiene hoy en su corazón y reconoce que se ha ido tras otros amantes, déjese seducir de Dios y dígale: Señor, destrúyeme. Háblame tiernamente hasta que me destruyas para que te pueda conocer. No se resista, amado. Y entonces dice Romanos capítulo 3, habla acerca en el versículo 23, Romanos capítulo 3, versículo 23. Y quisiera leerlo acá en la PDT para que... Dice así: todos pecaron, estoy leyéndolo en PDT, todos pecaron y por eso no pueden practicar de la gloria de Dios. Me gusta esta versión porque está en la Reina Valera, dice: por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por ejemplo, allá, Anderson y Juan están en la gloria. Gloria es luz. Entonces la luz les está pegando ahí, ¿sí? Tienen la sangre hirviendo, ¿sí? Entonces dice que por cuanto pecaron, quedaron destituidos. Pero me gusta esta versión porque dice: por eso no pueden participar. Participar significa tener parte de, es decir, yo puedo tener parte de esa gloria de Dios. Y tener parte con la gloria de Dios significa que yo tengo bienestar, porque si algo puede dar Dios es bienestar. Ya no se puede tener ese bienestar por cuanto pecaron. Dios,
por su generoso amor, piensen Oseas, en toda esa historia que hemos venido hablando de tantos domingos, aprueba a todos gratuitamente. O sea, ¿qué les dice? Los perdono, paso por alto la ofensa. Sin embargo, la gente, ¿qué hace? ¿Escuchan algo? Y Dios allá, ¡ey! ¡Los perdono! De toda ofensa. Y entonces Él, como Oseas, comienza a hacer un acto de amor, a seducirlos. Es un regalo de Dios, hecho posible porque Jesucristo hizo lo necesario para liberarnos del pecado. Jesús hizo lo necesario, es decir, Padre, haz lo necesario. Ya hizo lo necesario para perdonarnos. Pasó por alto eso. Y dice el versículo 25 al 23, Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible por medio de su muerte el perdón de los pecados. Nosotros que merecíamos la muerte, esa mujer que merecía la muerte, está siendo seducida por Cristo, que le está diciendo, yo la amo y perdono sus pecados y muero por usted, muero de amor por usted. Déjese seducir por ese amor desde la cruz. Desde la cruz Él nos está diciendo, venga, acérquese a mí, yo pagué por usted. Todos los demás amantes lo van a buscar a usted para abusar de usted. Y vuelvo y utilizo ese ejemplo, pero proyéctelo a todo lo demás. Señor, no tengo tiempo para ti porque tengo mucho trabajo, tengo mucho estudio. ¿Sabe qué van a hacer esos amantes con usted? Lo van a abusar, la van a abusar y cuando usted ya no sirva la van a desechar. Eso van a hacer con usted. Pero Cristo en la cruz dijo, cuando tú no eras nada, cuando estabas desnuda, cuando estabas sucia, yo me enamoré de ti. Y quiero que seamos uno. Yo te visto, yo te lavo, yo te limpio. Y nos seduce desde la cruz. ¿Quién ha dado la vida por usted? Dígame. Estoy seguro que los que están acá, la mayoría, estoy seguro que ni siquiera su mamá ha dado la vida por usted. O sea, dar la vida, morir por usted. Seguramente sí en sentido, se quitó una vez el pan de la boca, se dejó de comprar un vestido para comprarle a usted la ropa, seguramente sí. Pero la vida, ni su mamá. Pero mi mamá me dio la vida y si Dios la hubiera hecho estéril no le puede dar la vida. Es Dios a quien nos debemos. Sin embargo, lo hemos ignorado por mucho tiempo. Y Él nos seduce desde la cruz, venga a mí. Venga a mí. Y dice el versículo, el perdón se recibe a través de la fe. Él ofreció a Jesucristo como sacrificio para demostrar que Él siempre es justo en lo que hace. Lo demostró en el pasado, cuando en su paciencia pasó por alto los pecados de muchos, y también ahora al aprobar a todo aquel que confía en Jesús. Confiemos en Jesús, amados. Eso es lo que Él nos tiene preparados. Ahora bien, para terminar, dice al final, en aquel tiempo, 3 cosas promete. Y eso lo dejo para que usted en su casa lo identifique allí en la Biblia. 3 cosas promete. En aquel tiempo me llamarás Ishi, quiere decir que nuevamente serán esposos. Número 2, haré para ti pacto. Fíjese que no dice contigo. ¿Por qué no dice contigo? Porque ya le dijo que lo llamará esposo. Y Dios no tiene que volver a hacer pacto, Él ya lo había hecho. Esa mujer fue la que había roto el pacto. Lo que le está diciendo es, volvamos a ser esposos. Lo segundo es que dice, haré pacto para ti, es decir, yo hablaré con las bestias para que no vengan a atacarte, es decir, que promete paz y tranquilidad. Eso es lo que mi Señor nos promete, paz y tranquilidad. Pero le advierto, ¿cuál paz y cuál tranquilidad? Esa paz que sobrepasa el entendimiento del mundo, que tuvo Pedro y que tuvo Pablo cuando estaban encadenados en la cárcel, los escupían y los maltrataban. Ellos tenían en su corazón paz, mientras que sus maltratadores no tenían la paz. ¿Comprende cuál es la paz que Dios nos promete? Esa es la paz que Dios nos promete. No la paz que ofrece este mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y lo tercero que promete, y si usted lee allí el versículo en Oseas, él dice, es algo tan bello,
En aquel tiempo, estoy leyendo el versículo 21, responderé, dice el Señor, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo y al aceite, y ellos responderán a Jezreel, la tierra de sembrado, y la sembraré para mí en la tierra. ¿Qué está diciendo? Entonces yo, la palabra mía los alcanzará, y todo tendrá su respuesta, y ustedes no verán falta de mí. Así que dice ahora el versículo 23, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruhama, y diré a Lo Ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. A la que no tuvo misericordia, y a la que no era pueblo, ahora que le dice, yo tendré misericordia, y tú serás mi pueblo. ¿Por qué? Porque el pacto ha sido restaurado. Así que mi amado y amada, déjese seducir de la cruz. La cruz cobra valor en Cristo, por usted y por mí. La advertencia es clara. Déjese seducir por mí, dice el Señor, o si no los amantes lo van a destruir. No Dios, los amantes lo van a destruir. Y Él quiere que no muramos. Su palabra es para vida, no para muerte. Déjese seducir por el Señor. Yo podría al terminar esta predicación decirle, bueno, si usted quiere dejarse seducir por el Señor, póngase en sus pies y vamos a hacer un pacto con Él. Pero eso no es adecuado. Eso debe brotar de su decisión. Y si no, no se preocupe que yo voy a orar al Señor. Señor, si alguno no está todavía dispuesto a dejarse seducir, llévanos al desierto. Háblanos con ternura hasta que nos destruyas. Hasta que nos destruyas y tú seas edificado en nuestros corazones. Y créame, si Él lo promete, Él lo hace. Pero para que usted no se vaya, es que usted tiene dos opciones. Si se va triste es porque usted dice, no, yo no me quiero dejar seducir. Entonces váyase triste. Pero si usted dice, sí, yo me quiero dejar vencer por Él, váyase alegre. Fíjese lo último que dice, me llamará Shishi, haré pacto y responderé. Y terminemos leyendo este texto, por favor, ahora su Biblia en Hebreos capítulo 9, versículo 28. Hebreos capítulo 9, versículo 28. El libro de Cantares tiene una parte muy bella porque muestra que la amada está en su casa esperando a que llegue el amado. Está ansiosa que llegue. Lo está esperando. Y hay un momento en donde dice que él como que se asoma pero se va. Y entonces dice que ella sale a buscarlo porque muere de amor. Él ya murió de amor. Ahora nos corresponde a nosotros morir de amor por él. Déjese seducir por él. Déjese seducir por él, por favor. Él la ama. Ay, pero es que yo soy tan mala. Aquí ya nos mostró que a pesar de lo malo pasó por alto las faltas. Déjese seducir por él. No escuche sus maldades, escuche su bondad. Y déjese seducir por él, que él la limpia. Él obra, él lava, él restaura, él da vida. Pongámonos en pie, vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículo 28. Dice, así también Cristo fue, leámoslo todos por favor. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a su amada que lo espera, para salvar a su amada que muere de amor por él, para salvar a su iglesia que lo espera. Mientras yo oro, yo le pido el favor a la alabanza que ya nos acompañe a todos. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Padre, mi deseo es sencillo y es, por favor, sedúcenos, Dios. Sedúcenos, Señor. Háblanos con tal palabra, Señor. Y yo te pido que esta palabra haya logrado eso, que nos desubique del mal camino,
que nos haga cambiar el rumbo, Dios, que quebrante nuestra voluntad. Háblanos con ternura, Señor. Y si nuestro corazón es duro, háblanos nuevamente con ternura. Y si nuestro corazón sigue siendo duro, vuélvenos a hablar con ternura, hasta el punto que seamos destruidos, Dios, para que en nosotros se haga carne la palabra. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Señor, sedúcenos, Señor. Seduce esta congregación, seduce a cada hermano, cada hermana que está allí conectado, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.